esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Sin esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó. Buenos días, amados hermanos, que Dios bendiga a cada uno ahí en sus casas, que Dios bendiga sus vidas. Cuando los veo conectándose, inmediatamente me viene a la mente la imagen de cada uno y nos alegramos de estar juntos, de estar compartiendo en este día del Señor, en el cual la iglesia es llamada a congregarse en torno a su nombre. Y así que gracias por darse cita este día y poder estar aquí juntos celebrando al Señor. Qué hermoso es poder saber que pueden haber circunstancias en su vida, pueden haber adversidades en su vida, pero en este cántico dice, sin esperanza, caminaba en otro tiempo, pero Dios. El asunto de un pero cambia todo. Usted puede decirle un montón de piropos a alguien, pero dice, pero ya le cambió todos los piropos. Pero aquí es al revés. Aquí son situaciones diversas que están en contra, pero Dios cambia todo. Dios transforma todo. El Salmo 67 dice así: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes, que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo te temerá. ¿Te lo cree? Yo lo creo. Yo creo que Dios es el Dios de toda bendición. Su bendición es sobreabundante siempre. Y tenemos que tener en todo momento nuestra confianza puesta en Él. Que hay adversidades, que hay situaciones anómalas que se puedan presentar, por supuesto. Pero Dios es tan misericordioso que Él nos permite que usted y yo, a pesar de que el enemigo pueda estar enfrente, Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Él unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosante. En todo momento podemos ver que el bien y la misericordia del Señor nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Tenemos un banquete preparado por ese buen Dios que nos llama siempre a que usted y yo estemos confiados en su presencia. Alabo al Señor por la fidelidad de tantos hermanos que no han permitido que en ningún momento el granero de José se quede sin provisión. Que Dios les bendiga, que Dios les compense abundantemente. La abundancia de unos debe subsanar la escasez de otros. Y gracias por esa provisión permanente, constante que ustedes han tenido. Gracias por el proveer para nuestros misioneros.
Gracias por proveer también para que el funcionamiento de la iglesia somos nosotros. La iglesia no es de nadie, es de Jesucristo, nuestro Señor. Y gracias damos al Señor que nos permite servirle. Y todo de alguna forma, pues en ese servir al Señor, Dios también cuida de cada uno de nosotros. Así que bendecimos la provisión que en este día cada uno de ustedes han presentado delante de Dios a través de víveres, ofrendas, diezmos, a través de la disposición de su corazón de colaborar. Todo eso lo presentamos en esta hora delante de Dios. Padre, gracias damos. Tú eres la fuente de toda bendición. Tú eres la fuente de nuestro gozo. Tú eres la fuente de nuestra alegría. Todo proviene de ti, Señor, y queremos siempre, Señor, tener esa confianza, que tú eres el que cambias, Señor, nuestro lamento en baile, en gozo, Dios. Gracias por tu provisión, gracias por lo que has dado, gracias por lo que podemos compartir unos con otros, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que han ahí presentado, Señor, sus víveres, sus diezmos, sus ofrendas, sus dineros con los cuales tu obra continúa, Señor. Bendíceles generosa, abundantemente, Señor. Que todos y cada uno puedan ver, Señor, cómo tú eres la fuente de toda bendición. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos a ti, Dios de la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, sea única y exclusivamente para ti, Señor. Bueno, hemos estado, amados, haciendo todo un recorrido en los diferentes enseñanzas tan amplias que nos deja lo que es este pasaje que trata lo que es las bodas de Canaán. Ya hemos hablado prácticamente 2-3 semanas al respecto de cómo en este pasaje es la primera obra milagrosa que Juan no llama milagro, sino que llama señal, la primera manifestación de una señal que en el Evangelio de Juan tiene un clarísimo propósito. Cada una de las señales que él permite que sean ahí manifiestas, alrededor de 8 señales son expuestas, y es que podamos usted y yo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo en esto podamos tener vida eterna. Así que venimos hablando sobre lo que es Juan capítulo 2, verso del 1 al 11, y se los leo a continuación. En la primera parte estuvimos viendo cómo a partir del versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vemos cómo en esa enseñanza que desarrollamos prácticamente en esos 2 versículos, el Señor enaltece, honra a algo que Él le ha dado autoridad, validez, porque nace en Él. De hecho, la Biblia inicia con una boda y termina con una boda, y tenemos que entender que por lo que pudimos revisar y seguir, eso es algo que se debe hacer según la forma, según Dios lo ha direccionado, no según lo que hoy en mentes caídas de pronto el hombre empieza a redefinir todo lo que es la nueva moral, la nueva forma de entender qué es correcto, qué no es correcto, y todo eso pues hablamos bastante al respecto para hacer ver que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre, y Dios no cambia, y sus preceptos no cambian. También al seguir viendo esta pasaje, dice: y faltando el vino. Toda esa parte inicial podemos decir que fue la escena que se presentó, y así lo tratamos. De seguido viene lo que es la situación. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y entendimos cómo el Señor es el Dios de toda provisión, que puede faltar cualquier cosa, pero si Dios está presente, Él es suficiente. No hay ninguna escasez, no hay ninguna limitante cuando Dios está presente. A veces nosotros definimos eso en función a nuestra perspectiva, pero si Dios está presente, Él es el todo suficiente. En ese entendimiento de quién era el que estaba ahí, quizás María llega y entonces apela a quien entiende que puede solucionar cualquier cosa. Pero el Señor, en una forma amorosa, le guía, le instruye, para que entienda que sus designios, sus llamados, sus actuaciones van en función a un Dios Padre que le ha enviado para cumplir toda una serie de propósitos en la forma, en los tiempos que Él ha direccionado, y que ningún ser humano puede alterar eso. Nosotros podemos clamar a Dios, pero tenemos que esperar en la forma en que Dios ha de resolver la situación, ha de llevar a cabo. Entonces, en este aspecto nos enseñó
María misma como le dice a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él diga. Entonces claramente entendimos, no hay nadie llamado a que yo a través de esa persona sea el que me dirija a Dios. No, yo puedo dirigirme al Señor porque la palabra me dice que haga todo lo que Él diga. Entonces es la palabra de Dios hoy la autoritativa, la que nos da a nosotros la posibilidad de caminar, de conocer pues los tiempos, de conocer las razones, y tenemos que hacer todo según Él nos instruye en su palabra. Entonces vimos cómo esa situación era lo que estaba en ese momento. De seguido viene lo que podemos llamar como, qué sé yo, como la acción del Señor ante esa situación que se presentó ahí, ante esa escena. El Señor todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Allí María confiaba en que había una solución que vendría de parte del Señor, que lo que propusiera el Señor iba a ser lo mejor, y allí dejó su solicitud. Allí reposó en eso, y el Señor pues viene y actúa. Jesús es el único que puede salvar, es el único que puede sacarnos de apuros, es el único que tiene la suficiencia absoluta para todo ello, y Él lo va a hacer en sus métodos, en su forma, en sus tiempos, según su soberano designio. Y eso usted y yo tenemos que entenderlo, y es lo que nos ha ordenado. Así que lo mejor que usted y yo podemos hacer en todo momento es dirigir nuestro clamor, dirigir nuestras peticiones al Señor, y Él al final de cuentas hará conforme así corresponda. Ok, entramos ahora en una parte muy interesante. Yo le pondría un subtítulo aquí: Bodas de Canaán, Jesús fuente de gozo. Algo que nos enmarca en algo que es importante entender. Si yo no comprendo lo anterior, de por qué vino y por qué vino en esa cantidad, fue provista por el Señor en una cantidad, en una calidad especial, y da alto realce a ese elemento, y si yo tengo una actitud de contienda y veo todo lo que puede referirse a vino o algo así como algo que es un enemigo, y satanizo eso, pues podría de pronto no entender lo que sigue, y podría de pronto no entender que hay una fuente de gozo representada en eso, y si lo veo solamente como algo de afectación, pues puedo ver que simplemente Dios está exponiendo algo indeseable, a que suceda un desbarajuste en esa situación, y no es lo que la palabra da como mensaje en ese sentido. Acordémonos, hay pasajes, por ejemplo, qué sé yo, en Jeremías 31:12 dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, a las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Todo una alusión ¿a qué? A ese sentir de gozo, de restauración en la venida del Rey Mesiánico, en el momento en el cual el Señor iba a venir. Y aquí, justamente en el primer episodio, por decirlo así, de una manifestación, de una señal del Señor, justamente se manifiesta con algo que podemos conectarlo con ese pasaje y con otros muchos pasajes más. Leamos esa parte, leamos ese pasaje para entender lo que es importante que conozcamos en este momento. Lo que podríamos llamar, hubo una escena, hubo una situación ahí que se presentó, en esa escena donde estaba el Señor en unas bodas, de pronto no hay vino. ¿Qué sucede? Hay una provisión de parte de Dios, y está expresada en los versículos del 6 al 10. Ya hablamos, lo hemos leído esta palabra varias veces en la Reina Valera, ahora se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenla al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante,
comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Aquí hay una enseñanza extraordinaria en esta provisión manifiesta del Señor Jesús. Es un contraste que se está dando entre el viejo pacto, el judaico, bajo el que se movió principalmente el pueblo de Israel, y el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde existen algunos aspectos que son importantes a destacar ahí, y si lo leemos apresuradamente y no ponemos atención a todas las figuras que están allí, podemos pasar inadvertidos tremendos detalles de cosas muy hermosas que la palabra nos enseña, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para que el hombre de bien sea enteramente preparado, formado para toda buena obra. Entonces yo no puedo pasar como que esto es importante y aquello no es importante. Si emana de Dios, un punto es importante, una coma es importante, un énfasis es importante. Y aquí tengo que ver que habían 6 tinajas, ¿por qué no 4? ¿Por qué no 5? Habían 6 tinajas. 6 es un símbolo. Bíblicamente es un símbolo que dirige a lo que es hombre. Un símbolo que habla del esfuerzo humano, de lo que el hombre puede hacer. El 7 es perfección, habla de Dios como el perfecto, el supremo Dios, es plenitud. Pero nosotros somos definidos en esa condición y habían 6 tinajas allí. No solamente habían 6 tinajas, sino que hay una solicitud de llenar completamente esas tinajas hasta el borde. ¿Por qué no a la mitad? ¿Por qué no 3/4? No, haga usted a plenitud lo que es llamado a hacer. De alguna forma es un llamado a esforzarse hasta el 100%, lo que usted puede hacer. Hay cosas que usted ya no puede hacer, pero hay cosas que le corresponden hacer. Dios hará todo lo demás. Luego, hay algo que a cualquiera le puede, qué sé yo, parecer muy extraño decir, Señor, no se le está pasando la mano. Cuando de pronto vemos la gran cantidad de vino, que eso excedía a cualquier necesidad de cualquier fiesta local. Aquí no estamos hablando de una fiesta en una metrópoli, estamos hablando de una fiesta local, en una de esas aldeas donde no había mayor cantidad de gente, y aquí estamos hablando de, llevándolo a nuestras mediciones, una provisión entre 500 y 700 litros de vino. Estamos hablando de 667 a casi 1000 botellas de vino. En otra forma, pues usted lo puede dimensionar, estamos hablando de 2.3 a 3.2 galones de vino. O sea, nada más imagínese la cantidad que fue provista por el Señor. El vino era un símbolo de la abundancia también de ese nuevo pacto. Un símbolo también, en este caso, de la mejor calidad de ese nuevo pacto. Y al hacer una referencia a este mejor pacto, lo está haciendo al final de un periodo, de un tiempo en el cual el Señor irrumpe. El Señor viene con una nueva condición, con una nueva forma de que la iglesia debe mirarlo a Él y debe mirar su provisión. Aquí no estaba el Señor invitando a que ahogues en el vino, mueras en una condición etílica. No. Estaba haciendo ver, yo soy el Dios que proveo, que voy a proveer, todo aquello de una forma sobreabundante. El libro de Amós, por ejemplo, Amós capítulo 4, verso 14, refiere también a este vínculo entre vino y gozo, vino y alegría. Dice, y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellas. O sea, la promesa mesiánica de restauración es algo que viene en una forma amplia, en esta referencia profética que se da en alusión a ese vino dando gozo, y ahí Jesús justamente en su primera manifestación tiene un propósito claro. El Señor es el que hace que las viñas produzcan fruto. El Señor es el que hace que ese mismo poder es el que hace que el agua pronto se convirtiera en vino. Es el poder de Dios que actúa allí. Este primer milagro tiene un sentido de dar un mensaje donde señala el paso de lo que es la ley a lo que es el Evangelio, de lo que es el antiguo pacto al nuevo pacto. Así que no es algo así superfluo, no es algo a brincárnoslo fácilmente, sino ver la magnitud de todo lo que ahí está representado. Tanto el maestresala como el novio se quedan sorprendidos de la calidad, de la abundancia de ese vino, como ninguno otro que antes hubiesen probado.
aquí no solamente está validando la celebración en sí, que una boda y todo lo que el Señor tiene en torno a lo que es el matrimonio y demás, sino el cumplimiento profético de ese vino nuevo. El cumplimiento profético que cuando el pueblo realmente lo ha de entender, debe pasar como cuando pasó en los tiempos de Nehemías, que el pueblo había sido llevado en cautiverio y sufrió una serie de adversidades y una serie de situaciones, pero hubo un momento en que Dios en su gracia, en su misericordia le permite retornar y empieza los sacerdotes y todos los levitas a exponer la palabra, y el pueblo entiende por qué fueron llevados a cautiverio y entiende por qué fue que se dio todo lo que se dio. Y entonces en ese entender pudieron ver que habían sido culpables de mucho de eso, pero antes que llevarlo a una condición de absoluta depresión, dice: Dios ha tenido cuidado de nosotros. A pesar de todo lo que hemos hecho, Dios ha sido misericordioso y Dios está trayéndonos de vuelta a nuestra tierra. Dios está teniendo cuidado de nosotros. Y entonces dice Nehemías 8:10, luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Amados, pueden haber cualquier cantidad de situaciones, pero Dios, que es tan misericordioso, Él nos ha amado, Él nos ama y Él nos amará. Usted y yo lo que tenemos que hacer en todo momento es volvernos al Señor, volver nuestra confianza al Señor, siempre sabidos de que nuestro corazón nunca ha de ser atrapado en libertinajes, en embriagueces, en cosas que no son para lo que Dios provee, todo lo que provee en abundancia. La abundancia del Señor, aquí representada en este vino, no es jamás para el abuso. Es para entender realmente la magnitud de la abundancia del Señor. Al igual que si de pronto nos pusieran una mesa servida con una abundancia de comida, no es para que usted se atiborre y se coma toda la comida, es para que usted seleccione entre todo eso y pueda sentirse saciado y satisfecho y decir: qué abundancia de banquete, qué abundancia de buffet. Usted en un buffet no va y deja todos los anaqueles vacíos. Usted va y se sirve de lo que usted quiere degustar y se siente complacido con ello. Así la palabra dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, verso 32, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida. A veces pensamos que todo gira en torno a nosotros. No, todo gira en torno al Señor. Todo gira en torno a sus planes. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, si yo no tengo en realidad el entendimiento para qué es la bendición de Dios, puedo confundir la cosa y pensar que el exquisito, el supremo, el que merece todo el favor soy yo, y no el Dios al cual tengo que dar gratitud por cada una de sus bendiciones. La gracia del Señor igual. La gracia que Dios me da no es para yo decir: ok, ya estoy bajo la gracia, ya yo me voy a salvar, nada me va a separar de eso, lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar, que siga la fiesta, hago con mi vida lo que me parezca. Eso sería simplemente que la gracia de Dios para mí se convierta en una desgracia, porque no he entendido realmente la gracia. La gracia me lleva a rendirme delante de Dios, a humillarme delante de Dios, a expresar gratitud delante de Dios. Aquí en este caso la provisión de Dios no es que aquí todo el mundo era llamado a embriagarse hasta caer de espaldas. No, era entender que había un cambio, había una nueva dispensación. No debía ser visto como algo para libertinaje, sino algo para la gratitud. No sabemos, amados, no sabemos cuánto tiempo después esa pareja pudo haber vivido con lo que ahí quedó. Imagínense nada más, piense, yo me pongo a pensar, póngase a pensar una botellita de esas 3 años después de ese evento, cuando ya todo el mundo estaba bajo la expectativa de que ese era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Una botellita de esas en el anaquel de esa persona. ¿Qué pagaría? Además, ¿quién pagaría hoy una botella de esas? ¿Cuánto valdría? O sea, nada más por ponerse un poquito imaginativo. Pero póngase a pensar, no era solamente para que ese momento fuera de una bacanal fiesta y de un absoluto abuso en todo, no. Era para hacer ver que Dios provee, Dios da. Para nuestra satisfacción, para nuestro gozo, por supuesto, pero para que entendamos que Él es la fuente de gozo. Él es el que provee, Él es el que da las cosas mucho más allá de lo que usted y yo podemos pensar, podemos imaginar. Eso es lo que tenemos que tener usted y yo aquí metido claramente en nuestra mente. El dominio propio es algo que nos lo da el Espíritu Santo. Y no se trata de que establezcamos prohibiciones.
en todas las cosas, sino de control. Yo no puedo decir, ok, ya estoy libre, ya voy a ir al cielo, simplemente mi vida es un desorden, voy a hacer lo que sea porque si nada me va a quitar la salvación. No he entendido la salvación, no he entendido realmente lo que implica un corazón lleno de la gratitud al Señor. No existimos en una burbuja social, para usar un término muy acuñado, solo en la iglesia y luego pues a la libra fuera de la iglesia. No, somos pueblo del Señor en la iglesia y fuera de la iglesia. Y estos son tiempos en los cuales cada uno en sus casas, cada uno en sus diferentes lugares de trabajo y demás, tienen que estar allí como pueblo del Señor, siendo luz a ese mundo que no conoce al Señor, siendo sal a ese mundo que se corrompe cada día. Usted y yo como iglesia del Señor tenemos que entender que somos llamados a dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. La comida, la bebida, la gracia de Dios, la justicia de Dios son dones maravillosos del Señor. Y yo tengo que expresar siempre gratitud por eso. Por esto sería una impiedad, sería una ingratitud de pronto abusar de eso, abusar de lo que Dios nos da. La verdadera libertad en realidad es ejercida allí, en la integridad de ese ambiente privado, como el ambiente público. Si yo me sé conducir correctamente delante de cualquier situación en público, debo hacerlo en lo privado. Al final de cuentas, delante de quién rindo cuentas y a quién sirvo yo. ¿A ese mundo que me mira o al Dios que me ha comprado con su preciosa sangre? Mi vida depende de Él. Aquí esta abundancia es una señal, no una invitación al abuso, sino que es una señal a dimensionar la generosidad, a dimensionar la gracia del Señor. En el caso de este vino, lo que quiere hacer ver es que ese mejor vino es lo que viene en esta parte última de todo este trato de los últimos tiempos del pueblo del Señor, y siempre el consejo del Señor va a ser contrario a que yo haga un uso incorrecto y abuse de las bondades del Señor. Proverbios 23:30 dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, que entra suavemente, mas al fin como una serpiente morderá y como un áspid dará dolor. La palabra advierte, la palabra hace ver claramente. No se trata de que usted diga, bueno, entonces no es pecado. Entonces éntrele. No, en el momento que usted se convierte en alguien que es dominado por eso, en ese momento usted incurrió en pecado. Y en ese momento lo que es una gracia se convierte en una desgracia. Se convierte en algo que no da gloria al Señor y más bien nos va a afectar. Aquí el maestresala quedó atónito de la alta calidad de esa nueva tanda de vino, por llamarle así. Ya había bebido el anterior, pero la gran cantidad allí no era como le digo, no era en un sentido de decir, ok, ahora nos vamos a ahogar en vino, sino el Señor siempre va a tener lo mejor y va a tener siempre abundancia. El Señor siempre nos va a dar mucho más de lo que usted y yo pensamos o imaginamos. Esos son los planes que Dios tiene para con nosotros. Pensamientos de bien, no de mal. Y con toda seguridad, amados, se trataba del mejor vino jamás probado. Con toda seguridad. Yo no sé qué tan catadores puedan ser cualquiera en calidad de vino. Yo en esto me considero un neófito, no conozco mayor cosa, pero, amados, no provenía ese vino de un proceso normal de fermentación de las uvas, de las viñas, de una tierra de cierta calidad, de un sol en cierta intensidad que le diera, de un cuidado muy esmerado de un viñador que estaba tratando con ese proceso, sino que ese vino venía ni más ni menos del que creó los cielos y la tierra. Venía de aquel que es la verdadera fuente de todo gozo, de toda bondad, de toda gracia. Y si ese vino venía a representar que la mejor calidad era la que estaba después, imagínese la calidad de ese vino. Imagínese el nivel, porque solamente piense en la fuente y todo lo demás al final de cuentas es algo que nos deja a nosotros extasiados de ver que nuestra vida depende del Señor. Dios dice en su palabra, en Juan, como leímos en un inicio, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es nuestra vida, Él es nuestro gozo,
Él es al final el que nos llama a caminar de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus caminos. Todos nosotros tenemos que estimularnos a vivir una vida abundante en todo tiempo, de manera que podamos en todo lo que usted y yo hacemos llevar siempre honra, llevar siempre gloria a nuestro Dios. Amados, no solamente se queda ahí, hay una importancia que es extraordinaria en todo esto, y es lo que dice de seguido el versículo 11, cuando dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Todo lo actuado por el Señor siempre se hacía con un propósito, siempre se hará con un propósito, y los milagros en Juan son llamados señales, pues justamente buscan al final de cuentas aquí revelar quién es en realidad Jesús, quién es esa persona, tomar esa identidad a ese Dios que vino, se hizo hombre, y sus discípulos al final pueden ver y ser testigos allí en primera fila de las cosas que lo acreditaron, que lo acreditan, que lo hacen ver como el que es realmente, y mediante esos testimonios que ellos puedan tomar de él, ser sus comunicadores precisos, perfectos, de esa verdad que usted y yo hoy conocemos. Tenemos que entender que estamos en un tiempo en el cual hay muchas cosas que no son de la verdad. Hay muchas cosas que no obedecen a la verdad. De pronto vemos a un mundo creando falsos enemigos. Y, amados, yo le decía a un hermano, si yo no puedo decirle a Quijote, no, el molino no es lo que usted piensa, no es el enemigo que usted piensa. Quijote de la Mancha estaba peleando contra un mundo lleno de cosas que venían en contra de él, y lo estaba haciendo con hidalguía, lo estaba haciendo con firme disposición. Así que no podemos decir que hay una perversidad en el corazón del Quijote. Pero, amados, así hay muchos hermanos hoy en día con un corazón que se siente corazón de Quijote, pero de pronto han creado una serie de fábulas en su mente, en su corazón, y se dan unas peleas donde todos juntos más bien debemos sumarnos a un propósito. Nada de lo que ha sucedido sin el permiso del Señor. Y entre más rápido usted y yo lo tengamos eso aquí, claramente vamos a entender que todo tiene un propósito. Todo tiene siempre una razón de ser. Y usted y yo, como pueblo del Señor, no podemos apartarnos de ese plan que Dios tiene a través de cada uno de los eventos, cada una de las cosas que puedan estar sucediendo. Hoy el mundo se debate entre un montón de pensamientos. Hay cosas que parecen a veces como ciencia ficción en el pensamiento de algunos. No es que no podamos ver y entender que hay conspiraciones maquiavélicas, pero usted y yo, antes de poder ponernos más suspicaces, que el más suspicaz de los suspicaces es decir: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda de toda esta situación? Acordémonos, pueden haber cosas que no están bien, pueden haber cosas que de alguna forma deben ser cambiadas, pueden haber cosas que nos hacen a usted y a mí venir en detrimento de aspectos que nos gustaría ver diferente. Pero la palabra dice en este cántico que empezamos: pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios en su gracia, nos ha hecho a usted y a mí entender que Él por su gracia nos ha escogido y tiene propósitos y tiene planes para con cada uno de nosotros. Tiene propósitos y planes para la iglesia. Así que yo le animo a que usted no desespere, sino que usted espere en el Señor. Que todos como iglesia del Señor podamos realmente inclinarnos a Dios y decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Amados, que el buen Dios del cielo dé vida a su palabra en su corazón. Vamos a terminar porque hay muchos detalles aquí importantes que no quiero pasar así en carrera, y vamos a terminar posiblemente el próximo domingo en la iglesia hablando de esto. Señor, tú eres lleno de misericordia. Tú nos has amado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, bendito Dios. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque, Señor, podíamos estar nosotros en desesperación, en angustia,
Pero tú, Señor, eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestra completa suficiencia, nuestra abundancia. Gracias, Señor. Pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obras sino gracia y por amor a su Hijo, Él le entregó. Misericordioso nos salvó, no por obras sino gracia y por amor a su Hijo, Él le entregó. Y ahora yo creo solo en aquel que salva, restaura y liberta también. Solo Jesucristo. Gracias, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, oh Rey. Tú eres la esperanza de toda la humanidad. Tú eres nuestra confianza, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, bendito Dios. Amados, entre más rápido usted y yo podamos caer a ese entendimiento y comprender que la esperanza de la humanidad, la esperanza de todo tiempo adverso es Jesucristo nuestro Señor, y entender que Él es la fuente de gozo, entender que Él es el proveedor en abundancia, en todos los momentos de escasez, en todos los momentos precarios. Entre más rápido nos volvamos al Señor, más rápido vamos a poder estar celebrando su gloria. Amados, que cada una de las lecciones que Dios nos enseña calen en nuestro corazón y no solamente sea un cúmulo de conocimientos, sino de una vida realmente práctica, una vida rendida al Señor, una vida inclinada al Señor. Yo le animo a que podamos ver la parte final de toda esta enseñanza, que les aseguro que es muy, muy interesante. El próximo domingo, que vamos a estar reunidos ya en la iglesia, gracias a Dios, vamos a empezar, como lo hemos dicho, inicialmente con los hermanos que van a ser servidores o son servidores. Algunos servidores van a estar sirviendo a servidores, para todos juntos depurar todo lo que es la estrategia de movilización de cuidados, para que cuando toda la iglesia o el gran número de iglesia pueda venir, pueda acudir al templo, podamos hacerlo de una forma correcta, eficiente y segura. Ese es nuestro deseo, que la iglesia siempre sea un lugar de bendición y nunca un sitio de propagación de algo que no queremos. Estamos ante una situación que en nuestra zona de Occidente y esta zona se ha visto muy incrementada. Así que tenemos que ser muy cautos en todo esto. Y yo le quiero pedir por lo menos a que los que han de venir, bueno, de hecho, si en los servidores hay personas con algún factor de riesgo, como puede ser, qué sé yo, adulto mayor o una condición de diabetes o hipertensión o alguna enfermedad respiratoria crónica y demás, la sugerencia es quédese en casa, o sea, no asista. Y si usted de alguna manera está siendo afectado en algo que puede ser fiebre, tos, qué sé yo, algún dolor de garganta, dificultad para respirar o algún problema en lo que puede ser, qué sé yo, pérdida de gusto o olfato, igual. Amamos mucho su vida y amamos mucho la vida de todos los que están allí, quédese en casa.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente ahora. No se trata de yo lo hago, yo creo en el Señor y a mí nada me va a hacer mal, aunque esté con diabetes y estoy con hipertensión y estoy con problemas respiratorios, voy a ir porque... No, amados, el entendido mira el peligro y se aleja. Y hay que tomar precaución de lo que las autoridades nos llaman a tomar precaución. A veces de pronto queremos dar la batalla de Don Quijote contra enemigos imaginarios y en esto no podemos dejar de ver que hay cosas ahí medias subterráneas, pero amados, es una realidad que tenemos enfrente y entre mejor seamos nosotros consecuentes con atender la instrucción de las autoridades sanitarias, pues mejor nos va a ir y mejor testimonio vamos a dar al Señor y a todo el pueblo. Así que todos los que van a estar sirviendo son servidores, básicamente, en estos primeros 2-3 semanas, pero vamos a tener el culto proyectado desde la iglesia, yo terminando de predicar esta palabra y otras más que vendrán allí desde la iglesia, el próximo domingo 21 de junio. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su casa, Dios bendiga todo lo que usted hace, donde pone sus manos, que esas manos gocen del favor, de la abundancia, la multiplicación del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor, conforme el Señor nos ha dicho en su palabra, así bendecirás a mi pueblo. Declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Acordémonos que la próxima semana se va a transmitir igual, se va a transmitir por Facebook, el Facebook Live en Renuevo, se va a transmitir para todos los demás. O sea, igual que ustedes están escuchando esto, así se va a hacer, pero desde la iglesia. Se va a estar transmitiendo con mejores recursos. Van a ver qué bonito, qué novedoso está ahí. Gracias a todos los que están colaborando en ese sentido para hacerlo con excelencia. Que Dios les bendiga de nuevo. Que Dios guarde sus vidas, que Dios les cuide en todo lo que emprendan y realizan. Se les ama mucho. Bendiciones.